Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a arrancar algunos videos en nuestro canal de YouTube para explicar sobre algunos procedimientos, algunos programas que definitivamente podemos ayudar a muchas personas. El tema de hoy completamente lo vamos a hablar sobre Colombia. Hace ratico se acaban de ir unos clientes, son los padres de unos amigos colombianos que residen aquí en la Florida, en Orlando, justamente. Y se acaban de ir porque, bueno, definitivamente están un poco nerviosos sobre el tema colombiano, sobre el nuevo gobierno que va a tener Colombia, que por primera vez en la historia es un gobierno de izquierda, ¿no? Estuvimos intercambiando alguna información, tanto política, social, cultural, cómo nosotros los venezolanos y los colombianos nos parecemos tanto, ¿no? Y llegamos a algunas conclusiones de que bueno, la historia tiende a repetirse. ¿Y por qué tiende a repetirse? Porque estuvimos hablando en la época de 1900, los 80 y los 90, cuando Venezuela recibió una cantidad importante de compañeros colombianos y hermanos colombianos en Venezuela, producto de ese auge que estaba gozando Venezuela, una economía flotante de gran envergadura, y recibimos aproximadamente unos 4 millones de colombianos. Ahorita en este momento, hace unos 7, 8 años, hemos visto cómo la migración venezolana se ha ido en primera instancia a nuestro país hermanos Colombia. Pero ¿qué está pasando y qué va a pasar? Hay dos perspectivas. La primera es que definitivamente los gobiernos de izquierda o los gobiernos socialistas tienden a que no dan muestra de confianza en los activistas económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los actores económicos actúan en base a la confianza. ¿Por qué en base a la confianza? Porque van a hacer las inversiones de acuerdo al pronóstico, de acuerdo al riesgo que tenga el país, de acuerdo a la forma o la capacidad que tenga de generar riqueza, y eso generalmente funciona cada vez que un gobierno genera la confianza. Hemos visto como en los últimos 30 días, 40 días, el peso colombiano se ha devaluado poco a poco. Cuando empezó el primer día antes de las elecciones, vimos que el peso colombiano estaba alrededor de 3.800. Ahorita en este momento está en 4.300 pesos colombianos por cada dólar. Y le estaba explicando a los clientes que cuando eso sucede simplemente es que poco a poco empieza la fuga de capitales. Cuando la gente no tiene confianza, genera fuga de capitales puede desenvolver en un control cambiario. Y ellos me explicaban qué era control cambiario, porque no entendían que era un control cambiario. En Venezuela se estableció un control cambiario en el año 2001, si no mal recuerdo, 2000-2001, producto de esa gran masiva fuga de capitales que estaba viviendo Venezuela, porque esos actores económicos, tanto las empresas privadas como las personas de clase media, empezaron a vender sus activos y empezaron a sacar sus capitales fuera de Venezuela antes de que perdieran un valor. Eso llevó como ocasión que el gobierno venezolano creó un sistema cambiario o control cambiario para proteger esos capitales y no salieran de Venezuela. Eso trajo como consecuencia que la moneda se devaluara, reconversión monetaria, un sinfín de cosas, de consecuencias que no vamos al caso y vamos a explicar el día de hoy, pero llegó como conclusión, lo que quiero tratar de explicarle es que se devaluó muchísimo la moneda en ese momento, en ese entonces, en el año 2000-2001. Entonces Colombia posiblemente que su gobierno trate de crear alguna especie de control cambiario para que esa fuga de capitales no se vaya de Colombia, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es cuando el único país que brinda con esa seguridad jurídica para que pueda establecerse, ¿no? Entonces, cuando le hablaba del control cambiario y decían de qué manera pueden ellos protegerse. Miren, la manera mucho más rápida, más expedita, es a través del real estate. Hay muchos otros instrumentos financieros, pero el que quiero explicarle es cómo comprar aquí en los Estados Unidos siendo extranjero. ¿Por qué? Porque muchas personas no conocen las leyes americanas, no conocen que hay financiamiento, no conocen dónde comprar, no saben
y no conocen qué tipo de rentabilidad les genera esa propiedad, y nosotros estamos aquí para tratar de explicarle el día de hoy. De hecho, cuando tenía la conversación, lo primero que me dijo Alejandro, yo quiero vender mis 2 casas que tengo en Bogotá, en Colombia, para comprar aquí en los Estados Unidos. Tengo 2 casas, cada casa está alrededor de los $120,000. Si yo vendo las 2, ¿tú crees que pueda conseguir una casa en $240,000? Lo primero que le dije es que ¿por qué no pedía un financiamiento? Y él no me entendió, y fue ahí cuando traté de explicarle que aquí en los Estados Unidos sí podemos, sí existen instrumentos financieros donde la banca le presta a extranjeros. Entonces eso es lo que quería explicarle. Mire, nosotros tenemos ahorita el tema colombiano, sobre todo, existe un tipo de financiamiento bien básico, bien sencillo, ¿verdad? Donde solamente se necesita el 25% de inicial para que el banco te pueda prestar el otro 75% restante. Es decir, que si una casa cuesta $100,000, solamente necesitas $25,000 más gasto de cierre para que esa propiedad te la puedan otorgar a ti. Por segundo, obviamente necesitas el pasaporte, una carta de trabajo y cualquier tipo de recibo, lujo, agua que puedas demostrar aquí en los Estados Unidos. Y lo más importante que no aparece en esta lámina que tenemos atrás es que puedas tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Ahorita existen algunas bancas en los Estados Unidos donde tú puedes abrir una cuenta bancaria estando en cualquier parte de Latinoamérica. Pero ¿cómo se come eso? ¿Qué tipo de rentabilidad? Aquí en los Estados Unidos existen 2 tipos de renta. La renta long term y la renta short term, que llaman. Esta última es lo que se conoce, es una empresa muy famosa que es Airbnb. El Airbnb te permite alquilar por temporadas cortas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Entonces aquí en Orlando gozamos de una bendición que recibimos que aproximadamente 75, 80 millones de habitantes, de turistas todos los años. Nosotros tenemos aquí aproximadamente 15 parques temáticos. Entre Disney World, SeaWorld y Universal Studios son alrededor de 15 parques temáticos. No solamente, también de agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el auge de personas sigue viniendo todos los años. Aparte de eso, gozamos con aproximadamente más de 30 convention centers, donde generalmente todas las semanas existen diferentes tipos de convenciones en todos los aspectos, tanto deportivo, tanto cultural como profesional. El año pasado, antes del COVID, se hizo una convención de cardiología. Creo que me colocaron aquí en Orlando aproximadamente 300,000 personas. Una convención prácticamente que colapsa la ciudad por completa. Entonces, todas esas personas, creo que Orlando es el segundo parque hotelero más grande de los Estados Unidos, pero igual sigue quedándose corto. Entonces, cuando viene un grupo familiar, tratan de alquilar algunas casas, algunos townhouse, algunas viviendas, de manera temporal, 3, 4, 5, 7 días dure el evento, y eso genera un poquito más de rentabilidad. ¿Cómo la genera? Bueno, aproximadamente Airbnb, una casa de 3 habitaciones, 2 baños, está costando aproximadamente $350,000 en Orlando, Florida, lo que es la parte periférica, Orlando, Kissimmee, Davenport. Y se puede alquilar diariamente en un orden de los $300 diarios. Si hablamos que Orlando en este momento hay un porcentaje de ocupación entre el 80 y el 85%, tenemos que multiplicar esos $300 por 21, 22, 23 días, que es lo que realmente se va a alquilar durante los 30 días del mes. Eso te pudiese dar unos ingresos de aproximadamente unos $6,900 todos los meses. A eso tenemos que restarle lo que es el property management, que el property management varía entre un 15 a un 20%. No, estamos terminando el video, que no lo pudimos terminar por cuestiones técnicas, el micrófono se acabó, pero estamos hablando de los property management,
que aquí los property management en el estado de la Florida, incluso aquí en la ciudad de Orlando, varía entre 10, 15 y hasta 20%. Entonces eso va a depender de cuál compañía ustedes puedan elegir y eso es lo que va a determinar efectivamente la rentabilidad, que varía entre el 10, 15 y hasta el 20% de rentabilidad dependiendo de la temporada. Aquí en Orlando, Florida, prácticamente tenemos una temporada alta todo el año. ¿Por qué todo el año? Porque las personas no solamente vienen los 80 millones a visitar los parques temáticos, sino también vienen a presenciar lo que son las presentaciones, las convenciones, los conciertos. Estuvimos ahorita en un juego de fútbol donde jugó el Chelsea y el Arsenal y más o menos hubo 63.000 personas en el estadio, que eso fue récord aquí en la ciudad de Orlando y eso obviamente trajo como consecuencia, bueno, que no solamente el parque hotelero se viera afectado, sino también estas propiedades que se hacen como short term, que es Airbnb, etcétera. Entonces, todo va a depender de estas compañías que hacen property management. Nosotros tenemos un grupo de 3 compañías que prácticamente los ayudan a ustedes a lo que es la organización, lo que es la búsqueda de los clientes, lo que es la administración de la propiedad, lo que es el mantenimiento de la propiedad y donde todos ustedes se van a sentir un poco más seguros porque ese es un reporte que se les envían todos los meses de los ingresos, menos los gastos y cuánto tiene rentabilidad. Cualquier pregunta que tengan, no dudes en contactarnos. Aquí le vamos a colocar los emails, las redes sociales y cualquier propiedad que ustedes quieran visitar aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Nosotros con gusto vamos, la visitamos, hacer una videollamada si no se encuentra en la ciudad o si no se encuentra en el país para que ustedes vean efectivamente cómo está esa propiedad. Recuerden que nosotros siempre le hacemos una inspección de 3 características: la estructural, la plomería y la electricidad. Nosotros chequeamos la propiedad para que ustedes tengan un poco más seguro de que esa propiedad esté totalmente en orden. Y bueno, los dejo con este video. Espero que toda la información que brindamos hoy les llegue de antemano y cualquier pregunta lo dejamos saber. Guarda, comenta y comparte si tienes a alguien que le interese esta información.